Bueno, autóctono, vamos a ver si hacemos de comer, que estamos aquí terminando el corral. Vamos a hacer unos garbanzos a la lumbre. Mira qué garbanzo. Le vamos a meter aquí tema. Vamos a hacer ternera, a ver, una patata, la vamos a picar. Yo me gusta meterle patata, ¿eh? Hay gente que no, pero a mí sí. Tocino rancio, este es del año pasado, un cacho de tocino. Tocino de este bueno, de este año, vamos a cortar. Con la navaja, me falta la erodia, que no la tengo aquí. Que tengo que ir a comprar una erodia, hablando de todo esto un poco. Tocino hay que echar bien. Hueso. Un cacho de costilla de ternera. Más hueso. Un cacho de pollo lo vamos a cortar. A mí el pollo no me gusta mucho, pero a Inés sí le gusta esta Inés. Mira cómo corta la navaja el hueso, Inés. Y es lo que vamos a hacer. Chacho. Espinazo. El pollo. Un poco de tocino también, un poco más de tocino porque el tocino es bueno. Para la salud. Hasta cómo se nota que este no es ibérico. El otro que era ibérico se cortaba mejor. Un poco de chorizo. Aquí tiene que estar todo, se va colocando así, mira cámara, la lumbre aquí. Esto luego todo va cediendo hacia abajo, no os preocupéis. Somos tres cachos de chorizo, uno para Inés, Miriam y yo. 2 dientes de ajo. Pimentón de la Vera. Vamos a echarle un poco de pimentón. Un poco más. Esto se pone aquí en esa lumbre que tenemos ahí. Y mientras seguimos vallando las fincas, vamos a coger agua de aquí. Esto es fácil, la comida a campo. Ah, qué puchero. La mejor comida que es la de puchero, digo yo, y la lumbre la mejor. Se me ha olvidado abrir esto un poco más para que salga más agua. ¿Veis el tema? Este es el tema. Este es el tema. Este es el tema. Pues ahora nosotros seguimos vallando la finca y mientras vamos vallando, pues Inés se encarga de rebullir el puchero, siempre se encargaban los zagales de rebullir. Luego os enseñamos y luego el resultado, nos vemos. Vamos a ver. Esto está bien, mira. Os voy a enseñar cómo se rebulle el puchero. ¿Sabes rebullir el puchero, no? Los de pueblo sabemos rebullir el puchero. Vamos a coger un trapo. El puchero se rebulle así. Mirad. Mira cómo se rebulle el puchero. Mira cómo da la vuelta, mira qué tajas tiene. Ostras, qué bien huele, mira. ¿Cuándo inventarán móviles con olor, eh? Pues lo tengo dicho hace muchos años, móviles con olor. Y la comida a puchero. Y aquí en el viejo tronco de árbol que estaba. Bueno, Inés, vamos a vaciarlo al larguero y a comer los tres. Nos vemos ahí en la mesa. Vamos a comer aquí. En el campo se come así. Vamos a poner esto aquí también. Estas viejas cajas de cerveza pues nos sirven de mesa hoy. Mirad qué puchero. No creo yo que entre todo aquí. Inés. Madre mía. No nos va a entrar aquí todo, no nos va a entrar todo aquí. Espérate.
Vamos a echar aquí esto despacio. Ostras, mira, mira. Chacho, chacho. Esto es comida pura de pueblo. Madre mía, qué bicho, que se nos cae para aquí. Hay que enderezar el cacharro. Mira, mira qué chorizo. Dios, ¿cómo nos vamos a poner los tres? Bueno, ahora vamos a comer. Bueno, Inés, deja la cámara y vamos a darle a la cuchara. Bueno, papá, ya he dejado la cámara. Bueno, pues vamos a ver si comemos, dale. El pan siempre lo da el padre. ¿No sabes eso? Toma, Inés. Y primero se le da siempre al hijo pequeño, luego a la mujer, y luego al marido. Estas son las sagradas escrituras. Se pone aquí en la bicha de leche. Esto está así de bueno, come, Inés. Esto que garbanzo hecho a estilo puchero, sin complicarte la vida. La comida en el campo no hay que comprarse la vida, lo que hay en casa se echa. Mirad. Inés, este cacho de tocino se pone en el pan. Menudo tocino. Y con otro cacho de pan se aplasta encima y se come. Creo que está bueno. Come, Inés. Miriam. ¿Cómo quema, Hombre, la comida a campo caliente está mejor, vaya puchero. Y mientras estás trabajando se va haciendo la comida. Con el chorizo, hija. ¿Cuándo inventarán los móviles con olor, macho? Están buenísimos. ¿A que sí, Inés? Sí, está muy rico. Cuidado que quema, Ah, qué mal. El gato cuando saca la taja del puchero no se quema. ¿A que sí, autóctono? Vosotros también entendés de puchero, que aquel gato cuando saca la taja no se quema. Mira qué chorizo más bueno. Come, Inés. Ponlo en el pan. Que mi madre ha hecho aquí un agujero solo para ella. Claro. Y a mí me tienen aquí. Cada uno come de su sitio. No come en su sitio, Pues yo Inés. se lo Mira. robo a ellos. Ponte aquí el chorizo en un trozo de pan. Las familias numerosas comemos así, Inés. ¿Cómo quema, No quema. Mira, Inés, ¿quieres el chorizo? Ah, sí. Con esto ya no hace falta que cene, ¿a que no, Inés? Nosotros hacemos mucho de puchero, siempre que estamos así, tenemos trabajo para todo el día. Porque es una cosa que lo echa rápido. Y cogiendo aceitunas también lo hacemos muchas veces. Mira. Coge ternera, Inés, esto es ternera. Toma. Ya tengo esto. Madre mía. Tú comes que la vida es así. Qué bueno, Está bueno. Pues nada, os vamos a dejar. Nos vemos por las redes. Corta cámara. Está.